Bueno, gracias a Dios. Bueno, hemos leído esta porción. Dios, hermanos, es tan especial que Él quiere hacer cosas especiales en nosotros. Y fíjense que Dios es tan especial que aun cuando Él dice no, cuando Él usa la palabra no, hermanos, es de bendición para nosotros. Ustedes tal vez no se dieron cuenta, no pues estaban fijándose en eso, pero en esta porción que leímos, en estos versículos, encontramos 7 veces la palabra no. La palabra no. Y es Jesús el que está hablando, es Jesús el que está diciendo no. Y encontramos que un solo no de parte de Dios nos puede traer mucha, pero mucha bendición. Y tenemos que ser bastante sinceros con nosotros, porque por mucho que nosotros hablemos de Dios, por mucho que nosotros sirvamos a Dios, no dejamos de tambalearnos por cosas que muchas veces en la vida tenemos que enfrentar. Muchas veces a nuestra vida vienen situaciones que sentimos que como que el piso se nos mueve, ¿no? Y como que quisiéramos flaquear en nuestra fe. Y hermanos, yo estaba leyendo unos días atrás una cifra bastante alarmante aquí en los Estados Unidos, que decía, hermanos, que es alarmante la cantidad de antidepresivos que se venden aquí en Estados Unidos, porque estamos viviendo en una ciudad que vive deprimida y la gente se deprime por muchas situaciones. Y él dice que es exagerado, hermanos, la cantidad de antidepresivos que la gente compra y que las farmacias pues venden, ¿no? Y esa depresión es algo que ataca. Y yo he tenido la experiencia de platicar en el transcurso de los años con personas que se han sentido deprimidas y que les ha llegado pues esta situación. Y esa depresión no es más que un trastorno en el ánimo de la persona y que afecta a la persona en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de actuar. Y la depresión, hermanos, influye pues en la condición de la persona. La depresión puede durar meses, puede durar semanas o puede inclusive durar hasta años. Y una persona que es deprimida, y por qué no decirlo, hay cristianos que le llega este ataque, que le llega esta depresión. Pero cuando una persona no pone, hermanos, no pone el interés de parar esta depresión, cuando no hace algo, no pide ayuda, en este caso aquí en la iglesia, de oración para que se le vaya a esa depresión, eso, hermanos, puede escalar a niveles mucho más altos. Mire cómo en el mundo hay personas que cuando están deprimidas les llegan pensamientos de muerte. Personas que la depresión ha llegado tan alto, tan arriba, tan fuerte, que se suicidan, se matan. Los que son de Guatemala conocen un puente que hay allá que se llama el Naranjo. Y es un puente que atraviesa un gran barranco, pero es bien alto, ¿no? Y ese puente, hermanos, ha sido testigo de muchas personas que se han ido a quitar la vida ahí. Se brincan la baranda y se tiran al vacío y se matan. Pues nadie puede quedar vivo al tirarse de una altura como la de ese puente. Pero miren hasta dónde puede llegar la opresión, hasta dónde puede llegar la depresión, que una persona se quite la vida. Eso debe ser algo terrible, eso debe ser algo bastante pues difícil, ¿no? Y la depresión no es una debilidad del cuerpo humano, sino que, hermanos, es algo que no se puede simplemente superar con tener una fuerza de voluntad. Eso es algo que hay que pedir ayuda, ¿no? Y aquí en este caso, en el caso de la iglesia, en el caso de los cristianos, pues gracias a Dios que se puede orar y se puede reprender pues esa clase de opresión. Pero nosotros estamos viviendo en una sociedad, hermanos, que se preocupa por todo. La gente se preocupa por todo. Aún nosotros los cristianos nos preocupamos por muchas cosas. Estamos viviendo en medio de una sociedad
hermanos, que vive irritada. La gente vive irritada. Uno va por la calle y por cualquier motivo le sacan el dedo, por cualquier motivo a uno lo maltratan. La última vez que estuve en Guatemala, hermanos, es que ese tráfico de Guatemala es cosa seria. Se me ocurrió rentar un carro, hermano. Yo arrepentido de haber rentado ese carro, porque manejar en Guatemala a las horas, bueno, ya no hay hora pico porque a toda hora hay tráfico, pero hermanos, uno se da cuenta cómo la gente vive de irritada, ¿verdad? Aquí todavía hay un poco de cortesía y a uno le dan el paso, pero en Guatemala no, se le meten a uno y si uno se quiere meter lo maltratan. La última vez que estuve allá, estaba ahí viendo las noticias que un motorista o un carro se le metió a un motorista, vino el motorista, se paró a la par de él y le alegó pues porque le había bloqueado el paso. Se empezaron a decir palabras. El motorista se fue, allá lo paró el semáforo, lo alcanzó el del carro y cuando paró a la par de él, le metió un par de balazos y lo mató, simplemente por una cosa tan insignificante. Pero les digo todo esto porque miramos en la calle, miramos a nuestros vecinos, miramos a los compañeros de trabajo, miramos a personas en la calle. Hermanos, la gente vive irritada, ¿verdad? La gente no tiene paz, ¿no? Entonces, estamos viviendo en medio de una sociedad que vive irritada, en medio de una sociedad, hermanos, que se preocupa por todo. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a ver que la gente, hermanos, se preocupa por todo. Y hay veces nosotros como cristianos también nos preocupamos. Miremos los comerciantes se preocupan. Y máxime cuando es enero, ellos le llaman la gran cuesta de enero. Porque si en los tiempos de Navidad no tuvieron unas buenas ventas, entonces el mes de enero es terrible para ellos, porque el mes de enero no hay venta. La gente en enero está endeudada, la gente puso hasta el tope sus tarjetas de crédito, se gastó sus ahorros, ¿verdad? Y no tienen dinero para comprar. Los comerciantes empiezan a ofrecer ofertas, ¿verdad? La ropa, zapatos, todo más barato, porque el mes de enero los comerciantes se preocupan por la baja de ventas y toda la gente vive preocupada. Vamos a ver los agricultores se preocupan también, y la preocupación de un agricultor es que siembre, ¿verdad? Que siembre sus tierras y que no haya cosecha. Hemos sabido de grandes extensiones de tierra que las han sembrado y no ha salido la cosecha, no ha dado fruto, se mueren por X motivo, se muere la siembra. Y ellos siembran con la esperanza de cosechar, pero siembran también con el temor, con la preocupación de que no vaya a haber cosecha. Los ganaderos tienen preocupaciones también, y los ganaderos temen el tiempo del verano. Estamos en un estado que no llueve, y máxime en verano viene la sequía, no llueve, no hay pasto, se muere el pasto, las vacas, los bueyes, los animales no tienen para comer. Y esa es la preocupación de un ganadero, que no vaya a haber pasto suficiente para que su ganado pueda comer. Entonces toda la gente vive preocupada. Las amas de casa se preocupan de ver el alza en los precios de la comida. Hace un par de días yo hablaba con una señora y me decía, es que con $100 ya no trae uno nada del market. Y es cierto, usted va con $100 al market y ya no trae nada. Y me decía la señora, a veces yo gasto $400 y apenas lleno la carreta del market, porque todo ha subido, todo está caro. Y la gente tiene preocupación, tiene temores por el alza de los precios. Le preguntaron a un señor, ¿y a usted le da miedo el fin del mundo? ¿A usted le da miedo oír hablar del fin del mundo? Dijo él, a mí lo que me da miedo es llegar a fin de mes, que no llegue a fin de mes. ¿Por qué? Porque todo está caro, porque todo sube. Entonces la gente vive, hermanos, preocupada. Hay gente que está condenada, hermanos, a medicarse toda la vida, que tienen que usar medicina, hermanos, toda la vida.
Y a veces las medicinas suben de precio. Hablábamos con una señora, una conocida nuestra, que su esposo tuvo un problema y pues, tuvieron que intervenir y le recetaron unas inyecciones que cada inyección cuesta 1,500 quetzales. Cada inyección 1,500 quetzales, que son ¿qué? Como más de $200. Y parece que tenía que ponerse como 8 inyecciones. Y es gente que vive al día. Es gente que no tiene las capacidades para un tratamiento así, pues, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, está el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Cuando una persona se jubila, termina su tiempo de trabajo, pues el IX le pasa su mensualidad. Pero solamente reciben su retiro las personas que han trabajado con el gobierno o en alguna dependencia del gobierno, que trabajaron con compañías que se afiliaron al IX, ¿verdad? Que cada mes le quitaban de su sueldo una cantidad para darle al IX. Esa gente recibe su retiro, su dinero. Pero hay miles y miles y miles y miles de guatemaltecos que ya se retiraron, que son ancianos y no tienen dinero de parte del gobierno, porque nunca trabajaron para el gobierno. Entonces, el levantarse cada mañana, hermanos, es enfrentarse a un nuevo día. Es gente que vive, hermanos, día a día. Entonces, vamos a ver, si miramos la situación, por todos lados y por muchas razones, hermanos, hay temor, hay preocupación. Pero ¿saben qué es lo precioso? Leyendo la palabra de Dios y mirando el capítulo 5 y versículo 7 de 1 Pedro, la Biblia nos dice: echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren cómo la situación es difícil. Echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Ese es otro asunto, igual que la depresión. Porque una persona que tiene ansiedad es una persona que tiene miedo, es una persona que tiene preocupaciones, es una persona que se siente mal, una preocupación que no desaparece, un miedo, una preocupación que interfiere en su vida diaria. Y la ansiedad puede surgir por algún motivo, o muchas veces sin ningún motivo, una preocupación constante. Y la Biblia dice que echemos esa ansiedad en el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra echar? Dice que echar no es así poner. Echar es impulsar, sacar algo y ponerlo en otro lado. El apóstol Pedro nos dice que echemos, que expulsemos de nosotros toda ansiedad y que la pongamos en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, sentir ansiedad es como que si una alarma se encendiera, hermanos, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, como que se activara una alarma, hermanos, pero a veces esa alarma suena y, hermanos, no hay un peligro real, no hay un motivo para que la persona se sienta así. Nosotros entendemos que son ataques del diablo, pero ya la gente en el mundo habla de psicólogos y medicinas, antidepresivos y de un montón de cosas. Pero qué precioso es que echemos nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Muy diferente nuestra vida, muy diferente nuestra situación a la situación, hermanos, que vive el mundo. Pero miremos ahí Mateo, que estábamos leyendo. Dice la palabra que voy a usar esta palabra, no voy a usar la palabra acongojarlo, sino que voy a usar la palabra afanéis, o afán, que es lo mismo. En el capítulo 6 y versículo 25 dice: no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado y hemos leído este pasaje, este versículo, y no le hemos dado el valor, hermanos, que le debemos de dar? Que no nos afanemos por nuestra vida.
Y es impresionante la cantidad de cristianos que se unen, hermanos, a los que no tienen esperanza. Es increíble la cantidad de cristianos que se unen a aquellas personas como el mundo que no tienen, hermanos, esperanza, porque muchas veces nosotros reaccionamos de la misma manera que ellos, nos preocupamos, nos afanamos y se nos olvida que nuestra vida está en las manos de Dios. Dice la Biblia: no os afanéis por vuestra vida. Y lo hemos dicho, lo decimos y lo vamos a seguir diciendo, que el control de todo está en las manos de Dios. Y lo más precioso, hermanos, que nuestra vida está bajo el control de Dios. Nos ha hecho falta, tal vez hemos pasado escaseces, pero Dios nos tiene bien, nos tiene con vida, nos tiene sanos, nos tiene con fuerza. Se nos olvida que es Dios el que nos dice que no nos afanemos por nuestra vida. Oiga, esto no lo está diciendo cualquiera, no lo está diciendo el dueño de la compañía en que usted trabaja, no lo está diciendo el señor ni la señora para que usted trabaja, lo está diciendo Dios. Nos está diciendo: no os afanéis por vuestra vida. Y miren lo que dice el versículo 25 del capítulo 6, la segunda parte: que no nos afanemos por lo que habemos de comer o por lo que habemos de beber. ¿Algún día se ha ido usted a acostar con el estómago vacío? Que definitivamente no tenía nada para comer. ¿No ha hecho Dios milagros en nuestra vida? Con mi esposa el otro mes vamos a cumplir ya 50 años de casados. 50 años de casados. Y al principio fue difícil, ¿verdad? Nosotros pasamos escaseces. Un día yo no tenía dinero. Veníamos de la iglesia, fíjense, y teníamos que tomar 2 buses para llegar a la iglesia y 2 para regresar. Pero como yo no tenía dinero, solo agarramos uno. Me quedaron creo que 20 centavos, porque en ese tiempo el bus en Guatemala costaba 5 centavos. Entonces venimos de la iglesia, agarramos el bus más largo, ¿verdad? Del trayecto más largo, nos bajamos de noche de una santa cena y empezamos a caminar para donde vivíamos, en lo oscuro, solos y con un hambre, y yo con 20 centavos nada más. Y llevamos a nuestra hija, a Puki, pequeñita, ahí la llevamos. Estaba pequeñita, ahí la llevábamos cargando y con un hambre. Entonces, con estos 20 centavos tengo que hacer algo. Había una tienda abierta y vi la tienda abierta y ahí tenían unos panotes así dulces, mire, así. Entré y le digo a la señora: ¿cuánto cuesta el pan? 5 centavos, deme uno. 5 centavos, panote así. Lo partí a la mitad para ella, la mitad para mí. Y a la nena darle el pecho. Hay que se llene con el pecho. Me quedaron 15 centavos. 15 centavos. Le dije en la mañana a ella: aquí hay 10 centavos para 2 buses, para que te vayas a tu casa, allá con tu mamá. Allá tu mamá te va a dar. Que las mamás, que Dios las bendiga, ¿verdad? Siempre cuidando a los hijos. Allá tu mamá te va a dar. Y yo me quedé con 5 centavos para irme al trabajo. Nada de noche, nada, me fui. Fíjate, con 5 centavos me fui con el bolsillo vacío. Entonces, yo he pasado por situaciones difíciles. Mi esposa y yo hemos pasado por situaciones difíciles, pero hasta el día de hoy Dios no nos ha dejado. La mitad del pan nos comemos ese día con un vasito de agua. Pero ahí siempre fiel, esperando en Dios. Esperando en Dios. Y sin afanarnos, hermanos, por la vida. No os afanéis que habéis de comer o que habéis de beber. Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros. Mire, hasta gorditos estamos.
Cuando Dios nos dice que no nos afanemos por lo que hemos de comer o de beber, entonces tenemos que actuar como actúan nuestros hijos. ¿Cómo actúan nuestros hijos? Ellos no se preocupan. Algún día Carolyn ha estado preocupada porque qué va a comer, cómo se van a pagar los biles. ¿Se ha preocupado? ¿O te lo ha dicho? Papá, estoy preocupada porque es todo tan caro. ¿Te ha dicho a vos el niño, será que vamos a llegar a fin de mes? No, los niños, ellos no andan preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber. Ellos no tienen pena. ¿Por qué? Porque tienen unos padres. Tienen unos padres que los sostienen. Ellos no se preocupan, hermanos, por cuánto cuestan las cosas, ¿verdad? Cuando uno tenía pequeños a sus hijos, allá al peine los iba a meterlo. Y ahí salían contentos con sus zapatos, ahí que después como les medían los pies. Pero felices con sus zapatos peines. No había mucho dinero, vamos allá al callejón. Allá para todos contentos. Pero ya cuando se empiezan a dar cuenta que peines ni qué callejón, quieren ropa de marca, quieren zapatos de marca. Y ellos no andan preguntando cuánto cuestan. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen unos padres que van a responder por ellos. Nuestros hijos saben que tienen unos padres, y nosotros como padres, hermanos, somos responsables y obligados, estamos obligados a proveer para nuestros hijos. Bueno, media vez estén pequeños, ¿verdad? Entonces los hijos no se preocupan. Ellos no tienen preocupaciones monetarias, hermanos, por lo que sucede. Entonces, la Biblia lo dice. No os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que nos cuida, un Padre que provee, un Padre que no nos ha dejado tirados en el desierto, que en medio del desierto nos ha dado agua, que en medio del desierto ha hecho descender maná para que sigamos adelante. Es que son infinidad, hermanos, son miles de cosas, de motivos por los cuales tenemos que darle gracias a Dios. Cosas que nos acordamos y cosas que ya no nos acordamos. Miren lo que dice la última parte del versículo 25 del capítulo 6. No os afanéis por lo que habéis de vestir. Que no nos preocupemos por lo que vamos, hermanos, por lo que ¿qué es lo que nos vamos a poner? Debemos de tomar en cuenta, debemos de tomar en consideración que Dios siempre nos va a proveer. No hemos llegado a... Mire, hemos pasado por escaseces, pero no hemos llegado a situaciones extremas, porque Dios ha tenido cuidado de nosotros. El invierno pasado íbamos con mi esposa y cerca de la casa íbamos en el carro, cuando en eso yo vi un viejito, ya grande, homeless. Mire, él estaba parado, hermano. Estaba temblando el viejito. Estábamos cerca de la casa, di la vuelta, hermanos, y me fui para la casa. Fui a buscar un suéter grueso, y mi esposa fue a buscar una manta gruesa, y nos fuimos de regreso. Allá estaba el viejito. Me bajé del carro, le fui a poner el suéter, mi esposa le fue a poner encima la manta y se abrigó. Muchas gracias, dijo, muchas gracias, porque he pasado frío, he tenido frío. Yo saqué unos centavos y le dije, vaya a buscar donde se compra su cafecito caliente, y él bien agradecido. Ahora, ¿hemos llegado nosotros a esos extremos? No, ¿por qué? Porque Dios ha tenido cuidado aún de vestirnos. ¿Cuál es el gran problema suyo el domingo? No haya ni qué ponerse. Me lo puse el domingo pasado. No. Y pasa media hora a ver qué escoge. El que tiene 2 pantalones y 2 camisas no pasa problema, ¿verdad? Pero uno no viene roto aquí, uno no viene en ropa interior, porque hasta eso Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y nos dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos. Verano, primavera,
Otoño. Puede venir el otoño, puede venir el invierno. Y en las 4 estaciones del año, Dios tiene cuidado de nosotros. Si hay calor, Dios nos da ropa para el calor. Si hay frío, Dios nos da ropa para el frío. Entonces, cuando Él dice no, que no nos preocupemos, que no nos acongojemos, que no nos afanemos, ese no es de bendición para nosotros. Nos sirve de bendición. Ahora, Dios ha tenido, Dios tiene y Dios tendrá siempre cuidado de nosotros por lo que dice la palabra, porque Él ha prometido cuidar de nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esto se cumpla en nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para no afanarnos con las diferentes situaciones de la vida? Solamente esperar a que Dios cumpla su palabra, a que Dios cumpla sus promesas, sin nosotros hacer nada. No. Leamos el versículo 33. Yo les he dicho que toda bendición es condicionada, toda bendición tiene su condición. Versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué dice? Os serán añadidas. Ahí está la condición para que esto se cumpla. Entonces, el que hace el que obedece este versículo 33 no tiene por qué afanarse, no tiene por qué preocuparse, porque está cumpliendo con Dios. Dios va a cumplir con usted. Esta es la mejor combinación de estas dos palabras tan sencillas pero poderosas. Un no de Dios y un sí de nosotros. Un no de Dios, hermanos, para todas las cosas que nos preocupan, y un sí de parte nuestra para poder concretar nuestra total felicidad. Les voy a leer unos versículos tan preciosos que a mí me han gustado para sellar en esta noche la bendición que Dios tiene para nosotros. Vamos al libro de Job, capítulo 36 del libro de Job. Y en este capítulo 36 hay unos versículos tan preciosos. Versículo 11: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bien y sus años en deleites. ¿Lo leyeron? Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bien y sus años en deleites. No como el viejito que vimos ahí, pasando hambre, pasando frío. No, dice la palabra que, hermanos, si nosotros oímos la voz de Dios, las palabras de Dios, los mandamientos de Dios, y si le servimos, vamos a acabar nuestros días en bien, con bien, y nuestros años en deleites. El que le sirve bien a Dios ahora, que está joven, va a terminar bien al final de sus días. Es una promesa. Ahora, ahí mismo, versículo 15, Job 36, 15. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Dios siempre nos oye. Asimismo, versículo 16, te apartará de la boca de la angustia, a lugar espacioso, libre de todo afán. Son promesas de Dios. Versículo 24 del mismo capítulo: acuérdate, oiga, acuérdate, no te olvides de engrandecer su obra, de darle gracias a Dios, la cual contemplan los hombres. Hay que ser agradecidos con Dios. Si Dios nos ha mantenido hasta este día, hay que ser agradecidos con Dios. Esto es ser feliz. Esto es ser feliz. Y esto es ser bendecido por Dios. Ser bendecido no es tener un carro. Ser bendecido no es tener una casa. Ser bendecido no es tener dinero. Eso cualquier impío lo tiene. Ser bendecido es tener el favor de Dios en nuestras vidas. Lea en su casa estos 3 versículos, estas 3 porciones que le di, analícelas y va a ver que aquí está la verdadera bendición de la vida. Que Dios bendiga este mensaje, que Dios bendiga esta palabra. Amén.